Bueno, muchachos, buenos días. Hoy vamos a medio terminar la guía porque sé que no va a dar suficiente tiempo y vamos a trabajar menos de una hora a dar una breve explicación de los temas que hacen falta sobre calor y temperatura. Recuerden que hoy hay preinforme se le va a dar a los padres de familia, se va a llamar cómo va cada estudiante. Espero que todos estén al día con todas las actividades. Entonces el tema de hoy es calor y temperatura. Y ustedes leyeron totalmente la guía. Lo que vamos aquí a hacer es que unos cuantos ejemplos y cómo se calculan los niveles de temperatura y bajo qué escala. Tengo entendido que todos saben que la escala que siempre se utiliza es la escala de Kelvin, que es la que se coloca a nivel mundial. Entonces vamos a trabajar los conceptos de equilibrio térmico. Y ustedes saben que equilibrio térmico, vamos a suponer que hay un objeto más caliente que el otro y al momento de unirse al final van a obtener la misma temperatura. Vamos a hablar también de medición de temperatura. Ya sabemos que se mide con la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit, la escala de Kelvin. Y vamos a ver también, ahí tenemos la escala de Kelvin, que es la principal, y escala de Fahrenheit y escala de Celsius o centígrado. Entonces vamos a mirar el punto de fusión y el punto de ebullición de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, aquí en la escala de centígrado, tenemos que el punto de fusión es 0 grados y el punto de ebullición es 100 grados centígrados. Recuerden que a partir de los 100 grados centígrados comienza ya a evaporarse el agua y ahí es donde entra un concepto que se llama calor latente. Y hay un calor latente antes de los 0 grados y un calor latente de 100 grados en adelante para formar el vapor. Tenemos también la escala Fahrenheit, el punto de fusión es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es 212 grados Fahrenheit. Igual sucede con la escala de Kelvin, que es punto de fusión 273.15 grados Kelvin y el punto de ebullición 373.25 grados Kelvin. En los ejercicios a nivel nacional, cuando usted encuentra la letra T mayúscula, se está refiriendo es a grados Kelvin, a temperatura, pero de grados Kelvin. No se le coloca la K, se le coloca solamente la T mayúscula, para que ustedes lo tengan claro en caso que de pronto salga en las pruebas. Salga la T mayúscula, se está refiriendo es a la escala de Kelvin, que es la escala internacional. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es buscar una relación entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Establecer una ecuación que nos permita a nosotros hallar la relación entre una y ella. Es decir, que cuando yo tengo grados Celsius, yo puedo convertirlo a grados Fahrenheit. Y cuando obtenga grados Fahrenheit, yo puedo convertirlo a grados Celsius. Y a ustedes les queda como tarea hacer la relación de Kelvin a Celsius y de Kelvin a grados Fahrenheit. Entonces, este ejemplo les permite a ustedes hacer esa relación. Entonces, primero que todo es que debo de mirar el punto de fusión y ebullición de cada uno de ellos. Aquí tenemos el del agua y tenemos también el de la escala de Fahrenheit. Para ello vamos a hacer un plano cartesiano y nos ubicamos más que todo en el primer cuadrante del plano cartesiano. Vamos a ubicar en el eje de las Y a la escala de Fahrenheit y en el eje de las X en la escala Celsius. Entonces aquí tenemos Celsius en la escala, en el eje horizontal y en el eje vertical los grados Fahrenheit. Ya sabemos que el valor que coloquemos en cada una de esas rectas corresponde a lo que estamos hablando ahora. Es decir, que si lo coloco en el eje de las X, estoy hablando de grados Celsius. Y si lo coloco en el eje de las Y, estoy hablando del grado Fahrenheit.
Entonces, si ustedes observan en Fahrenheit, el mínimo valor es 32. Debo colocarlo en el eje de las Y. Y viene siendo el punto de fusión. Y el punto de ebullición, que es 212 grados Fahrenheit. Lo colocamos ahora acá, 100 grados, que es el punto de ebullición del agua. Y ustedes saben que 0 grados es donde se cortan las dos líneas. Entonces, por eso lo tenemos ahí. Continuando, pues ubicamos los puntos. Punto de fusión, que es 0, el punto de fusión de los dos. En el agua es 0 grados centígrados y en el grado Fahrenheit son 32 grados. Entonces, colocamos esa pareja ordenada. Entonces, la primera parejita la vamos a colocar y después colocamos la segunda parejita, que es el punto de ebullición, que en el agua es 100 grados centígrados y en Fahrenheit es 212 grados Fahrenheit. Entonces aquí la primera parejita corresponde a 0,32. 0 en X o 0 en centígrados y 32 en Fahrenheit. Después colocamos el otro. Aquí trazamos, como no tenemos hoja cuadriculada, vamos trazando las líneas donde se encuentran. Y notamos que se cortan en este punto. Y ahí trazamos la recta. Y recuerden ustedes que en matemáticas, cuando nosotros tenemos dos puntos por donde pasa una recta, podemos hallar la ecuación de la recta cuando pasa por dos puntos. Eso quizás lo vieron en noveno y también se ve en décimo, hallar la ecuación de una recta cuando pasa por dos puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hallar la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Y esa ecuación es la que nos permite a nosotros saber qué relación existe entre Fahrenheit y grados Celsius. ¿Qué debemos hacer primero ahí? Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es hallar la pendiente de la recta, que ustedes conocen la fórmula, y luego la ecuación de una recta que también conocen la fórmula. Sin embargo, vamos a recordarla aquí. Entonces aquí tenemos los dos puntos. Entonces vamos a colocar la fórmula. Ya sabemos que vamos a calcular la ecuación y primero vamos a bautizar cada una de las parejitas. Recuerden que la primera parejita sería X sub 1 y la primera parejita del segundo punto sería X sub 2. La segunda sería Y sub 1 de la primera pareja y Y sub 2 de la segunda parejita. Entonces ya tenemos ahí X sub 1, X sub 2, Y sub 1 y Y sub 2. Y solamente lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la ecuación de la recta, que es esa que les estoy mostrando a ustedes ahí. Ecuación de la recta, que es Y menos Y sub 1 igual a M, que multiplica a X menos X sub 1. Ya ustedes conocen Y sub 1 y X sub 1, solo basta con reemplazar, pero no conocemos el valor de la pendiente. Es por eso que les voy a colocar aquí la fórmula de la pendiente, que es Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Ya con eso es suficiente para hacer la ecuación de la recta. Vamos a hacerla de una manera rápida, solamente reemplazando. Ahí donde vemos a M en la primera ecuación, vamos a escribir lo que le corresponde a M. Pero nuestros casos son diferentes, porque X sub 1 viene siendo C sub 1. X sub 2 viene siendo C sub 2. ¿Por qué hablo de C sub 1 y C sub 2? Porque estoy hablando de la escala Celsius. Entonces por eso le colocamos C. Entonces, para que ustedes cuando vean a C sub 1 y C sub 2 sepan a qué me estoy refiriendo, porque estoy haciendo ya el reemplazo de la variable. Repito, habíamos dicho que en el eje horizontal le corresponde el grado Celsius. Y recuerden que el eje horizontal es la variable X, la variable independiente en este caso. Pero ahora cuando reemplace X sub 1 por C sub 1, ya sabemos que eso es lo que le corresponde. En la otra Fahrenheit, si coloco F sub 1, me estoy refiriendo a Y sub 1. Y cuando coloco F sub 2, me estoy refiriendo a Y sub 2. Para que quede claro. Entonces, por eso aquí le coloco la ecuación. F menos F sub 1, que viene siendo Y sub 1, igual a M. Mire que M ya conocemos la fórmula, que es F sub 2
que en pocas palabras es y sub 2, menos f sub 1, que en pocas palabras es x sub 1, sobre c sub 2, que es x sub 2, menos c sub 1, que viene siendo x sub 1. Listo, lo que hicimos ahí fue un cambio de variable. Y ese valor de m multiplica c menos c sub 1. En pocas palabras, x menos x sub 1. Lo que hicimos fue un cambio de variable. Porque la fórmula que les mostré anteriormente corresponde a matemática. Y recuerden que la física toma la matemática para resolver muchas inquietudes, muchos problemas. Entonces, por eso la estamos utilizando. Y la moldamos acá a los conceptos que nosotros tenemos. Estamos trabajando con grado Fahrenheit y grado Celsius. Entonces ahí estamos mostrando que ese valor que está ahí corresponde a la pendiente. Es igual a esa m que ustedes observan ahí. Bueno, entonces lo que hacemos ahora es decir cuánto vale cada una de esas variables. Entonces c sub 1, ¿cuánto vale? Que es el mismo x sub 1, vale 0. C sub 2, ¿cuánto vale? Que es el mismo x sub 2, vale 100 grados, 100. F sub 1, que es el mismo y sub 1, vale 32. Y F sub 2, que es el mismo y sub 2, vale 212. Ya con esos valores es suficiente para hacer el reemplazo. Entonces reemplazamos y nos quedó de esa forma. F menos F sub 1. Pero sabemos que F sub 1 es 32. Ya hicimos el reemplazo de cada uno de los valores. ¿Qué viene ahora? Pues ya sabemos que donde tenemos C menos 0 es el mismo C. C menos 0 es C. Entonces ahora va a aparecer solamente C, ya con las operaciones ya hechas. Restamos arriba, restamos en el denominador, ahí nos da un valor. Y acá dentro del paréntesis, C menos 0, que me daría C. Entonces quedaría de la siguiente manera. F menos 32, cuando tenemos 212 menos 32 sobre 100, al momento de simplificarlo me daría 9 quintos. Y C menos 0 me daría C. Entonces F es igual a 32 más 9 quintos C. Bueno, ahí está en función, ahí está Fahrenheit en función de grado Celsius. Es decir, que si a mí me dan el valor del grado Celsius, yo puedo convertirlo a grado Fahrenheit, en esa fórmula que ustedes observan ahí. En esta fórmula, ¿vale? Entonces, para que tenga claro ahí. En esa fórmula que están observando ahí, con el valor que me dé de grado Celsius, yo puedo convertirlo a grado Fahrenheit. Pero también puedo despejar Celsius para que quede en función del grado Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer ahora es despejarla. Entonces si la despejamos, ahí nos quedó la fórmula. Dicen que grado Celsius es igual a 5 novenos que multiplica a F menos 32. Entonces cuando ustedes vayan a resolver, F viene siendo el ángulo, el grado que le den en Fahrenheit para convertirlo a grado Celsius. Donde vean F es el grado que le están haciendo la conversión. Vale, entonces ya con eso es suficiente. No vamos a hacer ejercicio porque queremos llegar a lo que es dilatación de los cuerpos en forma lineal, en forma de superficie y en forma de volumen, la dilatación. Entonces, para explicar un poquito eso, para que quede claro, recuerden que ya hoy es la última clase de este periodo. Ya la guía número 2, es decir, del segundo periodo, ya está colgada en la plataforma para aquellos que quieren ir adelantando. Entonces, en esa guía hay una continuación de este tema de calor y temperatura, pero en esa guía vamos a hablar de calor latente y el trabajo que hace el calor en cada uno de los objetos donde es utilizado. Bueno, entonces comenzamos ahora con dilatación térmica. No sé si han tenido ustedes experiencia, si han notado que cuando ustedes están, no sé si hay casas donde hierven el agua para tomar y llenan el caldero de agua y lo someten a la temperatura y comienza a hacer la ebullición. No sé si han notado que se baja el nivel del agua. No sé si han tenido ustedes
esa experiencia se baja el nivel del agua es debido a que el cardero o el perol, como uno le llama, él se dilata hacia los lados y se hace un poquitico más grande. Al hacerse más grande, abarcaría mayor volumen. Y como el volumen del agua no ha cambiado, entonces lo que hace es que se baja el nivel. ¿Por qué se baja el nivel? Porque se dilata el, el hierro o el metal en el cual ustedes están utilizando para hervir el agua. Entonces eso se llama dilatación. En ese caso, la dilatación sería volumétrica porque estamos hablando de volumen. Aquí vamos a hablar de dilatación lineal cuando como tenemos una varilla y despreciamos de pronto el volumen, de cuánto es que se estira a medida que se le va a colocar una cierta cantidad de calor. En esa cantidad de calor, el metal, dependiendo del metal, va a hacer el estiramiento. Ustedes han notado en las calles, cuando están haciendo las calles con cemento y con cemento rígido, después que tiran el cemento, después viene un señor y corta el cemento, y usted dice, ¿por qué lo está cortando? Si así quedó más bonito. ¿Por qué lo está cortando? Porque él sabe que al momento de haber el suficiente calor, se dilata el hierro que está cubriendo el cemento y lo que hace es estirarse. Y entonces ese espacio que le están cortando es evitando que al momento que el calor hace que se estire, el pavimento no se vaya a reventar, porque tiene el espacio para dilatarse. Anteriormente los rieles de los ferrocarriles también le hacían eso. Le hacían cortes porque cuando hacía suficiente calor, lo que hacía era dilatarse los rieles y se ponía como curvo los rieles. Entonces se le hacían esos cortes que al momento de dilatarse pues se juntaban porque medían la temperatura en cierto sector. Ya eso ha cambiado porque están utilizando otros metales que hacen que la curva coja hacia el lado donde el ingeniero quiere que coja. De tal manera que cuando pase el tren pueda también hacer la curva y no tiene ningún problema. Entonces, todos esos inconvenientes que se han presentado ha servido también para que el hombre comience a buscar la solución. Todo lo que se ha dado en el mundo ha sido gracias a los inconvenientes que se tienen. Yo les había dicho a ustedes que cuando anteriormente existía la oscuridad y entonces el ser humano quería de pronto en las noches ver totalmente, entonces se dio esa necesidad de utilizar lo que son el foco. Yo les había dicho que fue el invento de Thomas Edison, pero antes del foco venía cómo se produce la energía. Entonces, si ustedes consultan, utilizaban los ríos para mover ciertas poleas y hacer de que ese dinamo o ese artefacto que utilizan para producir la energía comenzara a generar los vatios necesarios para la energía. Entonces, todas esas historias sería bueno que ustedes la consulten y se dan cuenta que todo se ha dado gracias a los inconvenientes. Entonces, fíjense que en estos momentos nosotros estamos viéndonos por este medio, que no pensábamos nosotros que íbamos a estar en esto, que era presencial, y gracias a esto se ha dado estas plataformas que nos permiten estar en forma sincrónica acá con ustedes, al inconveniente que tenemos actualmente de la pandemia. Entonces vamos a hablar de dilatación térmica, la dilatación lineal. Entonces yo solamente les traje la fórmula, no traje la explicación ya desmenuzada referente a eso, pero aquí les traigo la fórmula y le hago una breve explicación. Dicen que cuando se someta a cierta cantidad de temperatura, la longitud que va a obtener el objeto en forma lineal es igual a L sub 0, que multiplica 1 más coeficiente de dilatación térmica más delta de T. Esa alfa que ustedes observan ahí, este término, esta letra griega, se llama dilatación térmica. Es hasta dónde dilatan los cuerpos. Eso tiene cada objeto tiene su dilatación térmica. También en la guía está en la tablita de cada una de las dilataciones térmicas de ciertos objetos y que nos permiten a nosotros calcular la longitud que obtiene un cuerpo cuando es sometido a altas temperaturas. Este L sub 0 que ustedes observan ahí es la longitud original del objeto a una temperatura ambiente. Y este L que está aquí solitico es hasta dónde
qué longitud obtuvo cuando se sometió a cierta cantidad de temperatura. Esta es la dilatación lineal. Vale, entonces ahí les tengo que dilatación, el coeficiente de dilatación térmica, tenemos aquí la fórmula, es variación de la longitud sobre delta de T, que les voy a decir que delta de T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y L sub 0 les había dicho a ustedes que viene siendo la longitud original. Entonces, dilatación térmica ya la tenemos y vamos a definir lo que es delta de T, que les había dicho que es temperatura final menos temperatura inicial. Esa es la fórmula que ustedes tienen ahí. Temperatura final menos temperatura inicial. Ahora vamos a hablar de dilatación superficial. En la dilatación superficial es cuando nosotros nos referimos a área. Cuando de pronto tenemos un objeto de esta forma, ustedes ahí, que estamos representando ahí un rectángulo que tiene largo y tiene ancho. Entonces ese objeto se va a dilatar en diferentes sentidos. Se va a dilatar en lo alto, en lo ancho y a lo largo. Entonces ahí tenemos que se está dilatando en un área. Y recuerden que área es base por altura o simplemente la multiplicación de los lados, de un lado de los lados opuestos. En este caso sería de lado base por altura, que es el concepto o definición de área de un rectángulo, base por altura. Entonces ahí se va a aumentar la base cuando se somete a cierta cantidad de temperatura. Lo que hace es que se aumenta el largo y también se aumenta el ancho. Entonces cuando tenemos largo y ancho tenemos ya el concepto de área. Entonces hay que mirar cuánto de área se dilató. Por eso hablamos de superficial. Cuando hablamos de superficie estamos hablando de área, para que ustedes tengan entendido que es el mismo concepto. Entonces, cuando ustedes en un terreno, ustedes preguntan ¿cuál es la superficie de este terreno? Cuando usted le pregunta cuál es la superficie de este terreno, le están preguntando cuál es el área. Para A, lo tenemos. Miren que como se dilata en diferentes sentidos, tanto en el largo como el ancho, entonces la fórmula anterior, esta que nosotros tenemos aquí, de longitud, es la que estamos aplicando. Donde longitud, aquí en este caso sería A, y L sub 0 viene siendo A sub 0, y lo demás pues ya lo conocemos, que es la dilatación térmica. El coeficiente de dilatación térmica con delta de T, que es la diferencia de las dos temperaturas, tanto la final como la inicial. Y lo mismo sucede cuando se somete a calor, el valor del ancho también aumenta y se va a utilizar la misma fórmula que tenemos en dilatación lineal, que es la que tenemos, que B es igual a B sub 0, que multiplica 1 más coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura. Listo, como ya conocemos cuánto se va a dilatar tanto en A como en B y cómo se dilata en ambos lados, entonces ahí debemos multiplicar esos dos resultados. Al momento de multiplicarlo, ustedes lo pueden multiplicar allá y les va a dar ese resultado. De pronto ustedes, cuando estén multiplicando esto aquí, la primera parte aquí que les estoy mostrando, de A por B, ustedes van a decir, aquí me va a sobrar un término, por aquí de pronto me va a sobrar un término. Ese término que sobra ahí no se coloca en esta fórmula porque es una cantidad muy pequeña que se desprecia. ¿Y por qué se desprecia? Para optimizar los resultados, porque sabemos que no va a exagerar ni disminuir el cambio que estamos calculando. Entonces por eso es que no se utiliza, ¿vale? Y esta es la fórmula para hallar la dilatación térmica superficial. Listo. Bueno, ahí tenemos que se hizo la primera parte cuando es la superficie. Pero ustedes observan que todos los cuerpos son de 3 dimensiones y que tiene área y tiene alto. Usted de pronto un cubo se somete a cierta cantidad de temperatura, entonces ya ahí va a cambiar la cosa, porque va a ser un estiramiento en diferentes sentidos, tanto en el área como en el alto. Entonces ahí estamos hablando ya de volumen y tenemos que tener pendiente que el cálculo de volumen que vimos nosotros también cuando hablamos de presión, que hablamos de volumen de cierta figura, y que era fácil cuando la figura era regular y que era un poquito difícil cuando la figura es irregular, pero también nosotros sabemos que por medio del descubrimiento de Arquímedes,
podemos calcular también volumen utilizando los fluidos. Entonces, a partir de eso ya no es difícil calcular volumen, porque ya conocemos el concepto de Arquímedes, de cómo se calcula volumen utilizando los fluidos, que eso ya lo vimos en la clase pasada. Entonces aquí vamos a suponer que conocemos una figura regular. Cuando hablo de regular es porque yo puedo calcular el volumen utilizando la matemática de ciertas figuras, ¿vale? Entonces aquí tenemos aquí un listón y queremos calcular su dilatación térmica, y ustedes observan ahí que este listón pues tiene su área donde está apoyado y tiene su altura. Entonces él va, al momento de someterlo a cierta cantidad de temperatura, él va a tener su estiramiento tanto en el área como en la altura. Entonces aquí hablamos de dilatación cúbica, que también para optimizar tiempo, porque lo necesario, en pocas palabras, es conocer la fórmula de cada uno de ellos. En la guía aparecen los coeficientes de dilatación térmica, tanto lineal como superficial, y también dilatación cúbica. Es decir, que dependiendo del problema, ustedes utilizan la dilatación, el coeficiente de dilatación, ya sea lineal, superficial o cúbica. Aquí vamos a hacer solamente un ejemplo de una dilatación lineal. Lo demás, pues yo sé que ustedes lo han hecho, que es la actividad número 7, que es lo que estamos aplicando aquí, la actividad número 7. La número 8, pues quedaría pues que ustedes la resuelvan a partir de la guía. La guía pues está bien explicadita y ahí pueden ustedes hacer la solución. En la guía, la parte que viene y que nos vamos a abordar hoy, se habla del concepto de equilibrio térmico y cómo yo puedo calcular la temperatura final cuando hago aleación de diferentes fluidos o diferentes metales, cuando yo los uno y quiero ver el resultado final. Y está el concepto de quién cede calor y quién gana calor. Por ejemplo, un objeto caliente, al unirlo con un objeto menos caliente, ahí el caliente le cede calor al otro. Entonces, al momento de que le cede calor, va a tener al final un equilibrio térmico, es decir, que ya la temperatura, cuando voy a medir la temperatura, ya va a ser la misma temperatura de los dos. Y lo que nosotros inferimos en este caso es que no va a tener la misma temperatura que tenía el inicial, el que tenía más calor, va a tener una temperatura quizás más baja. Sí, porque está cediendo calor. Entonces, para que tengan claro eso. Y que aquí, cuando hablamos de si tenemos un objeto de 10 grados centígrados con otro de 80 grados centígrados, al momento de unirlo no voy a tener de pronto 100 grados centígrados. No, eso no es sumativo. ¿Por qué no es sumativo? Porque es que hay uno que cede y el otro que recibe, y al final va a tener un equilibrio térmico quizás menor entre los dos. El valor va a quedar entre los dos escalas en la cual se esté midiendo. Entonces, para que ustedes no vayan a pensar que eso es sumativo. No, si tengo uno de 20 grados y uno con uno de 80 grados, tú vas a tener al final 100 grados centígrados. No, así no es. Listo, porque debo manejar el concepto de equilibrio térmico. Quién cede y quién gana calor. Y ya hemos dicho que el que cede se lo coloca signo negativo y al que gana se le coloca signo positivo al momento de hallar la fórmula. Entonces aquí tenemos el concepto de dilatación volumétrica, que es la que tenemos ahí. Y entonces vamos a resolver este ejemplo, este ejemplo, y terminamos la clase de hoy. Dice, una regla de acero tiene una longitud de 0,45 metros a una temperatura de 18 grados centígrados. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud a 100 grados centígrados? Entonces fíjense ahí que tenemos ya temperatura final y temperatura inicial. Esa es la misma delta de T. ¿Y qué debo hacer ahí? Allá delta de T, que es la recta de 100 grados centígrados menos 18 grados centígrados. 18 grados centígrados. Ahí ya tenemos la delta de T que da 82. Pero necesito conocer el coeficiente de dilatación térmica del acero. Entonces también lo buscamos en la tablita y solamente lo que hacemos ahí es reemplazar, nada más, reemplazar y listo. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya temperatura inicial 18 grados centígrados, temperatura final 100 grados centígrados, longitud 0,45 metros y el coeficiente de dilatación térmica del
a 0 es 12 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado. Entonces lo que hacemos ahí es reemplazar. Y ahí estamos reemplazando. Miren que ahí, según la fórmula que ya nosotros tenemos, que L es igual a L sub 0, pero ya sé que L sub 0 es la longitud inicial cuando la temperatura es de 18 grados centígrados, más el 1, que es el constante que tenemos allá en la fórmula, y por el coeficiente de dilatación térmica, que ustedes saben ahí que es 12 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Ese es el alfa, el valor de alfa que ustedes tienen que estoy mostrando aquí. Este es el valor de alfa. Por la delta de T, que es temperatura final menos temperatura inicial, que ya se les había dicho que es la diferencia de 100 grados centígrados menos 18, que nos dio 82. Y que aquí se cancela centígrada con centígrada. Entonces cancelamos los dos y nos quedó solamente un número real. Número real ahí, la suma de 1 más 12 por 10 a la menos 6, me da un número real. Y al final la única unidad que me va a quedar a mí es metro, y en realidad yo estoy esperando que sea metro porque es una unidad de longitud. Y al momento de hacer la operación nos dio que L es igual a 0,4504428 metros, es decir, que obtuvo el objeto, se alargó un poquito más, entonces quedó hasta ahí, muchachos. Espero que hayan entendido y con esto puedan terminar la solución de la actividad número 7. Les recuerdo que la actividad número 8 debe leer muy bien la guía y resolver también todo eso. Recuerden que ya hoy prácticamente se acaba el periodo y que la semana que viene después de Semana Santa ya es una semana de recuperación. Y aquellos estudiantes que no han entregado las actividades ya tienen que entregarlas todas como requisito de recuperación, si no se deja la nota así como está. Lo importante es que todos sean responsables y enviar cada una de las actividades. Recuerden que en física son 8 actividades en total. Así que Dios les bendiga a todos y ojalá pues se ganen el año. Bueno, comenzando ganándose el periodo este.